El Partido Popular supera en expectativa de voto al Partido Socialista. Según una encuesta de GAT3 que publica hoy el diario ABC, la formación de Pablo Casado pasa de sus actuales 89 escaños a los 121, adelantando al Partido Socialista, que se queda en 117, bajando con respecto a los 120 que tiene ahora. El empate técnico está en cuanto al porcentaje de voto, que es unas décimas superior para el Partido Socialista, pero sin embargo el reparto de escaños beneficia ampliamente al Partido Popular. Sin embargo, esa encuesta de ABC dista enormemente de la que encontramos hoy en el CIS de Tezanos, que ha publicado su barómetro y que dice que no, que de celebrarse elecciones en este momento sería el Partido Socialista el que ganaría absolutamente las elecciones y el Partido Popular se quedaría largamente por detrás. Pero bueno, ya saben cómo son las encuestas del señor Tezano y si obedecen o no a la realidad. Nos ocuparemos de este asunto, hablaremos de cuál es la resaca de las elecciones en el País Vasco y en Galicia, y también nos ocuparemos de la fracasada gira europea de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno está visitando varios países comunitarios para tratar de conseguir dinero procedente del Fondo de Reconstrucción y la verdad es que no se le está dando nada bien. Nuestros socios europeos no se fían del Gobierno de Sánchez, al que hace ya meses que venían reclamando que controlase el gasto, que redujera el déficit y él hacía caso omiso. Ahora dicen que probablemente le dejen dinero, pero eso sí a cambio de condiciones y que en todo caso serán créditos que deberá devolver y le exigirán que lleve a cabo reformas. Sánchez, sin embargo, quiere conseguir transferencias, es decir, dinero a fondo perdido y no da la impresión de que lo vaya a conseguir. Son asuntos de los que nos ocupamos en nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid a través de la frecuencia 57 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana de la 8 Mediterráneo y en Sevilla a través del canal 12 Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, nos pueden sintonizar a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en Facebook y en Twitter, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo a través del teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Almudena Negro, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches. La veo muy brillante, luminosa y colorida. Ya ve, me ve de naranja, pero no vaya a pensar que es que me haya pasado a Ciudadanos. ¿eh? No vaya a pensar usted mal. Dios me libre. Y don Fran Simón, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que nuestro país está siendo arruinado por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es, por tanto, la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, hasta podrás convertirte ocasionalmente en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros te invitamos. Así que ya sabes, únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. Puedes encontrar más información entrando en su página web patreon.com/distritotv o llamando al teléfono 913 719 167. La mala gestión demostrada por el gobierno de Pedro Sánchez, las contradicciones de Pablo Iglesias y las sospechas que sobre él recaen sobre sus oscuros manejos, la situación que vive España y el triunfo arrollador de Alberto Núñez Feijóo en Galicia han disparado las expectativas electorales del PP de Pablo Casado. Según una encuesta de GAT3 que publica hoy ABC, el Partido Popular es ya la primera fuerza política al superar al PSOE en 4 escaños. Se trata de un empate técnico en porcentaje, con una ligera ventaja de los socialistas con un 29,1% del voto frente al 27,6% del PP. Pero en escaños, Pablo Casado alcanza los 121, 4 más que los 117 de Pedro Sánchez. Vox se mantiene como tercera fuerza política, aunque cae de sus actuales 52 a los 33 escaños. Podemos sufre un retroceso de 35 a 25. Ciudadanos sigue bajando de 10 a 6. Y la formación de Íñigo Errejón, Más País,
De 3 baja a 2 escaños. El bloque de izquierdas podría mantener a Sánchez en el poder, aunque necesitaría, además de los votos de PSOE y Podemos, el sí del PNV, BNG, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Regionalista Cántabro, Teruel Existe y al menos uno de los 3 separatistas radicales. Las abstenciones de Esquerra Republicana y EH Bildu serían insuficientes y alguno de ellos, o Junts per Catalunya, deberían votar sí a la investidura. La encuesta de ABC contrasta, sin embargo, con el barómetro del CIS publicado hoy, que sigue otorgando la victoria al PSOE con un 32,1% del voto, muy por delante del PP, que se queda en un 21,2%. Coloca a Podemos con un 12,1% por delante de Vox, al que otorga un 11,6%. Tenemos comunicación con México, ahí se encuentra nuestro analista político Ignacio de Moya, director de DOD Política. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Mucho gusto saludarle. Encantado de que nos acompañe. A ver, la encuesta de ABC refleja una victoria del Partido Popular. ¿Debemos entender, don Ignacio, que se empieza a apreciar el desgaste del gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias por su mala gestión en esta crisis? Pues indudablemente. Muchas veces hemos hablado de a qué responden las crisis o cómo salen los gobiernos en función de cómo gestionen las crisis. Y es una obviedad que cuando una persona o cuando un gobierno da una certeza a la ciudadanía, pues tiene más posibilidades de salir reforzado que cuando simplemente busca el rédito político. El gobierno de Pedro Sánchez utilizó la crisis de manera ventajista para obtener rédito político y eso ha generado una falta de confianza en la ciudadanía que además ha traído como consecuencia un enojo o un enfado, como se dice mejor dicho en España, de la sociedad. ¿Qué conlleva esto? Que a la hora de comenzar a valorar cuál es la fuerza política idónea para marcar los designios del país, pues entran en juego otras dos cosas, que son valores e intereses. Si principalmente se vota por valores, ahora por esta mala gestión, por no dar certeza, entran en juego los intereses. ¿Y estos intereses cuáles son? Pues la falta de trabajo que gran parte de la sociedad está viendo, las necesidades que están pasando, iba a decir a fin de mes, pero no, del día 1 al día 31 de mes, y en definitiva del estado del bienestar que están teniendo. Eso hace que obviamente el gobierno pierda fuerza en favor o a favor de otras fuerzas políticas, a lo que hay que sumar pues todas las historias de Pablo Iglesias, obviamente, que debilitan de manera además muy rápida toda la credibilidad gubernamental por las actuaciones que tienen, incluso las de Pedro Sánchez, aunque bueno, pues ya sabemos que la palabra de Pedro Sánchez no tiene validez desde el principio, desde que se presenta en campaña, y por sus hechos en el gobierno, pues obviamente cada vez le va pesando más, ¿no? A pesar de estas buenas expectativas, el bloque de la izquierda radical sigue sumando para mantener a Sánchez en el gobierno. ¿Esta situación podrá cambiar en algún momento? Quien domina el marco discursivo, lo he dicho muchas veces, tiene más posibilidades de dominar el espectro electoral. Hay más puntos que unen a la derecha que los diferencian, sin embargo no son capaces de marcarse un mismo camino, cosa que la izquierda en momentos determinados sí es capaz de hacer. Entonces, ¿puede cambiar? Sí, por supuesto. En política nada está escrito nunca, pero hay que hacer las cosas diferente a como se hacen hasta el momento. No olvidemos que esta leve caída del PSOE, que tampoco ha sido una caída abrumadora, pero esta subida del PP se debe no principalmente a los éxitos del PP, sino al fracaso del Partido Socialista en la gestión. Entonces habrá que mirar desde el bloque de oposición cómo se hacen las cosas para apuntillar o conseguir una mayor fuerza a la hora de tener esa intención de voto, ¿no? Y que se traduzca realmente en votos reales. Esto que comentamos es lo que dice la encuesta de GAT3 para ABC, pero hoy hemos conocido también el barómetro del CIS de Tezanos y dice totalmente lo contrario, que el Partido Socialista sigue ganando y no le otorga ningún beneficio al Partido Popular. ¿Nos lo creemos? Yo particularmente no me lo creo. El señor, iba a decir tenazas, pero no, el señor Tezanos utiliza las tenazas precisamente para cortar los escaños por donde él considera. Es una institución que a día de hoy funciona al servicio de un gobierno, no al servicio de una sociedad. Y no nos olvidemos que esa es una de las intenciones del gobierno, tener todo bajo su control. Entonces, para mí, credibilidad ahora mismo del CIS, ninguna. Don Ignacio, tenía yo muchas ganas esta semana de hablar con usted para comentar los resultados electorales en Galicia y País Vasco. Empecemos por Galicia. La aplastante victoria de Núñez Feijóo, ¿usted qué cree? ¿Es una amenaza para el liderazgo de Pablo Casado al frente del Partido Popular o más bien al contrario? ¿Es el mejor regalo que le podría hacer porque el PP no se hubiera podido permitir un mal resultado en Galicia?
Pues un poquito de las dos cosas. Por un lado, es una buena noticia para el Partido Popular, que parecía que no terminaba de afianzar grandes liderazgos durante la crisis, salvo el de Feijóo, y que se podían poner en dudas algunas cosas dentro del partido. Y yo creo que una victoria del Partido Popular, aunque sea a nivel autonómico, y de la manera que lo ha hecho, pues obviamente otorga más credibilidad a la gestión no solo de Feijóo, sino del PP. Eso en cuanto a la gestión de Feijóo. No hay que olvidar también, además, que Galicia, a diferencia, por ejemplo, del País Vasco, que es independentista, Galicia es principalmente tiene una sociedad que es regionalista, es decir, sin querer la independencia de España, sí quieren mantener determinadas tradiciones, determinados símbolos, determinados elementos de su identidad, como pueden ser incluso el tema del idioma, y en este caso, pues obviamente bien utilizado por Feijóo, que sabemos qué es lo que opina del gallego y del español, pues obviamente le da muchos puntos sumados a la gestión y a la certeza que dio a la ciudadanía de la crisis y a la gestión que ha hecho en los años anteriores, pues obviamente le ha dado pues todo para poder ganar. ¿Eso le supone enfrentar al liderazgo de Pablo Casado en el Partido Popular? Pues no es algo nuevo, ¿no? Siempre ha habido una corriente más casadista y una corriente más de Feijóo. Lo importante es que al final, dentro de un partido, todas las corrientes entiendan que el beneficio debe ser colectivo de la sociedad, que no deben ser egos personales los que triunfen por encima de todo, que al final es lo que llevan al fracaso de las formaciones políticas como estamos viendo en Podemos, ¿no? Efectivamente, Podemos. El hundimiento de esta formación, que ha sido absolutamente barrida del mapa en Galicia y reducida a la mitad del País Vasco, ¿es achacable a la mala imagen de su líder cada vez más salpicado por los escándalos? Hombre, es que cuando uno es carroña política, y además es dicho así por las actuaciones que está teniendo, obviamente el final que tiene que tener es ese, y es evidente que la incongruencia de Pablo Iglesias, la hipocresía de Pablo Iglesias en sus mensajes y la manera de poner en práctica una forma de hacer política que además es muchas veces antidemocrática, aunque él quiera defender todo lo contrario, pues le está pasando factura. No olvidemos que su forma de hacer política además es totalmente autoritaria, hacia adentro y hacia afuera del partido, ¿no? Y eso a mucha gente no le gusta. Me alegro además que haya pasado así. Bueno, yo creo que mucha gente se alegra, veremos qué resultado tienen otras elecciones, pero el caso es que la caída de Podemos a quien ha alimentado ha sido a otros radicalismos independentistas periféricos, en el caso de Galicia al BNG, en el caso del País Vasco a los proetarras. Esa es la mala noticia de este asunto, ¿no? Es la mala noticia, principalmente en el caso del País Vasco, pero fíjese, ya pasando de Galicia al País Vasco, yo creo que aunque es un mal resultado para la democracia española, los resultados que ha habido en el País Vasco, es un mal resultado a nivel local, pero a nivel nacional puede ser un buen resultado por las consecuencias que puedes tener. No olvidemos que ahora Pedro Sánchez se encuentra prácticamente en un callejón sin salida, o sea, y literalmente sin salida. Es cierto que después de las elecciones afirmaba en un medio de comunicación que es su socio preferente y que, por supuesto, va a ir con el PNV. Pero bueno, todos sabemos que la palabra de Pedro Sánchez tiene el mismo peso que Adriana Lastra, ¿no? Dando una charla en el Café Gijón. Pero nos encontramos con otra posible formación de gobierno, que es Bildu, PSOE y Podemos. En ambos casos, Pedro Sánchez pierde. Si pacta con PNV, obviamente se va a encontrar con bofetadas de Bildu y de Podemos, probablemente, aunque no tan seguro, en el Congreso de los Diputados. Si pacta con Bildu y con Podemos, pierde los apoyos seguramente del PNV y hombre, pues mantendría a Bildu y a Podemos. Pablo Iglesias, ¿dónde pierde ahí? Solo en uno de los casos, en el caso de que el PSOE decida pactar con el PNV. Ahora, hay que ver ahí cuál es la actuación de Pablo Iglesias. Hay que ver qué le interesa más, si sus votantes, si su manera de pensar, si su estructura partidista, si unos valores democráticos o si lo que le interesa más es mantener su status quo pues viviendo en las condiciones en las que vive actualmente, ¿no? Bueno, don Ignacio, me da la impresión de que va a elegir la mansión, el coche oficial y la moqueta, que debe ser muy confortable. Es la impresión que da. Entonces si eso es así, seguramente el pacto podría ser, o lo más seguro sea que sea PNV-PSOE. Sin embargo, aunque parezca más complicado el otro, Bildu con 22 escaños, PSOE con 10 y Podemos con 6, yo no lo descartaría absolutamente para nada, teniendo en cuenta cómo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias manejan la política de España actualmente. No lo descarto para nada.
Veremos lo que pasa y tendremos ocasión de comentarlo. Don Ignacio de Moya, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos desde México. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte a España. Un saludo, gracias, hasta luego. Almudena, el Partido Popular, gran triunfador según la encuesta de ABC, no dice lo mismo el barómetro del CIS, ¿qué opinión te merece? Bueno, no sé si en el CIS Tezanos nos ha contado ya que el Partido Socialista y Podemos han ganado las elecciones en Galicia, porque fíjate que en el CIS dan una subida a Podemos, un partido que literalmente ha desaparecido en una comunidad autónoma y se ha pegado el batacazo mundial en otra, y llega Tezanos y nos dice que sube y el PSOE, que no ha sabido capitalizar ni en Galicia ni en el País Vasco la caída de Podemos, porque no ha recogido esos votos, resulta que también sube. O sea, lo de Tezanos es increíble. Con respecto a la encuesta de GAT3, pues es una foto de un momento fijo, lo que decimos muchas veces. Sí quería matizar una cuestión que me parece muy importante, que le acabo de oír al analista político. Yo creo que Bildu, PSOE y Podemos no van a pactar por un motivo, porque el viernes se recuenta el voto cera, el voto de fuera del País Vasco, y ese es con casi toda seguridad, al final Bildu pierda un escaño en favor del Partido Popular. Lo mismo está en estos momentos en juego en Galicia con el 42, pero no es tan importante. En el País Vasco esto sí puede ser nuclear, porque le cierra la puerta precisamente al PSE y a Podemos a los pactos con Bildu, y el viernes lo vamos a saber. Y por lo que me cuentan a mí, está la cosa en 500 votos. Y recuerda que Bea Fanjul entró también en el recuento por correo, que es algo típico que suele pasar en el País Vasco. Aunque presumiblemente Almudena, Pedro Sánchez escogerá al PNV como socio prioritario en el País Vasco, por mucho que Podemos prefiera ir de la mano de Bildu. Lo que pasa es que no van a poder ya ir, porque en el momento en que ese escaño pase de Bildu al Partido Popular, claro, ya no les da. Aún así, sí, es verdad que Idoia Mendia se ha pasado toda la campaña diciendo que ellos con Bildu nada, pero es que el señor Sánchez es el que decía que con Podemos nada. O sea, fíjate tú de Sánchez y no corras. Lo que pasa que creo que no va a ser posible, afortunadamente. Fran, ¿cómo lo ves? Bueno, lo primero, a mí ya no me causa sorpresa ver las encuestas estadísticas de PSOE y sus colegas, porque es que esto, ¿qué destrozo han hecho en el CIS? O sea, pensar que después de lo que les está cayendo, PP, o sea, PSOE y Podemos suban en las encuestas, yo creo que esto es como decir, y estoy convencido, como si este hombre nos dice, que Fernando Simón nos va a decir qué números van a tocar en la lotería. Pues la probabilidad de que toquen es nula o ninguna. Pero de verdad, otra vez más, una institución del Estado que hace que los ciudadanos pensemos que en qué han quedado las instituciones del Estado en manos del PSOE y Podemos, ¿verdad? Porque no refleja para nada lo que ha pasado hace unas horas. Entonces, en fin, con respecto a la de GAT3, bueno, pues esto huele a más bipartidismo, cosa que yo no sé hasta qué punto pues puede ser buena o no. Es cierto, como bien estoy de acuerdo con lo que ha dicho nuestro analista, oye, yo no creo que es sorprendente que el demérito del PSOE no se vea tan perjudicado y suba el PP, pero no suba de manera arrolladora. Cuando menos me parece sorprendente. Pero a mí sí que me gustaría poner encima de la mesa un dato, que es el dato de la abstención, ¿vale? Yo tengo aquí apuntado que la abstención más grande que ha habido en Galicia, puede ser debido al coronavirus, en los últimos 23 años ha sido la de estas elecciones. Lógico. El 41,12%. Lógico, es una población envejecida. Pero tú fíjate, Almudena, en el País Vasco ha pasado lo siguiente. El gran vencedor, que es el PNV, ha perdido 48.000 votos. Aproximadamente la abstención en el País Vasco ha sido de 630.000, por ahí, personas. O sea, y ese es el partido que tenemos que ganar, o que tiene que ganar, creo yo, los demócratas y los constitucionalistas, ¿no? Abrazar o hacer que alguien se abrace otra vez a todos los descreídos de la política y los que piensan que la política no funciona, llamarles, pues probablemente desde el centro derecha español y desde los que defienden las libertades en estos momentos que corre el constitucionalismo, ¿no? Porque es muy peligroso, bueno, Almudena ha dado un dato, ¿no? Pero es muy peligroso que puedan juntarse. O sea, yo tener que ver a Bildu, ya no en las instituciones, sino gobernando una parte del territorio español, a mí me causará un asco tremendo, sobre todo el día que fue el domingo y, bueno, estos días que hemos visto lo que pasó con Miguel Ángel Blanco, por mucho que intenten blanquear y hacernos olvidar que todos los asesinatos de ETA, ¿eh? Cristiano, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad es que siempre he sido muy prudente a la hora de analizar encuestas, pero tenemos unas elecciones que se han celebrado este pasado domingo, el día 12 de julio,
y hay encuestas que podemos comparar, y las últimas encuestas del 12 de julio, GAT3 acertaba prácticamente en todos sus resultados o se acercaba al resultado final. Sin embargo, el CIS era la peor encuesta de todas, una vez más. Con lo cual, yo ya me he cansado de pedir la dimisión del señor Tezanos, lo vuelvo a reiterar, pero como sé que no van a tomar nota, se está desprestigiando una institución pública y en este caso GAT3 puede sacar pecho porque tenía encuestas mucho más acertadas. Creo que es justo el respaldo al señor Casado en este momento, porque me parece que el éxito de Feijóo en parte también es un éxito de la dirección del partido, porque he visto en medios de comunicación una crítica feroz, pero el señor Feijóo se ha podido presentar porque el señor Casado lo ha permitido, porque es el presidente del Partido Popular, y lo que tiene que hacer el señor Casado es marcar su propia línea estratégica, no desviar su atención y pensar si quiere ser un líder real en nuestro país y hablar con los poderes económicos que están preocupados por esa crisis del día de mañana. Pero voy a un punto que apuntaba Fran. A mí lo que me preocupa gravemente es la abstención y este retorno al bipartidismo, porque significa que en nuestro país ahora mismo no hay realmente opciones políticas que consigan convencer a las grandes masas, porque si se queda mucha gente en su casa es porque está fallando la política. Y lo que hemos visto durante la pandemia es un fallo, una crisis política espectacular, donde ha faltado grandes acuerdos, donde ha faltado pensar en el interés general de los ciudadanos, donde cada uno ha querido defender su discurso y la gente lo que le ha invitado es a quedarse en su casa porque pensaba que la política no le iba a solucionar sus problemas. Entonces, en la línea que apuntan estas encuestas podemos hablar de un cierto vuelta al bipartidismo, pero hay que hablar también de un desencanto hacia los partidos de nueva creación, digamos, porque no acaban de enganchar con una ciudadanía que quiere respuestas al siglo XXI, al que estamos viviendo. Quieren que ante una pandemia haya unidad política y salgan todos a defender el interés general. Pues en este momento de eso nada de nada. No. Efectivamente, yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, porque la política es algo que a mí me gusta y hay que dignificar la labor política, y que la ciudadanía española está cansada, está muy cansada porque hemos vivido unos meses muy duros y no está encontrando respuestas. Y lo mejor de la pandemia ha sido que la gente está en su casa viendo la tele y ha visto a qué se dedican en el Congreso de los Diputados. Y esta imagen no les ha gustado. Yo, estando en parte de acuerdo con lo que dices, Cristiano, creo que la gente no está tan desafecta de la política. Yo creo que en Galicia, por ejemplo, se ha hablado clarísimo qué es lo que quieren, qué modelo de gobierno quieren. Y lo han dejado clarísimo, cuarta mayoría absoluta del Partido Popular y del señor Feijóo. Y digo el Partido Popular y del señor Feijóo porque el señor Feijóo no se ha presentado por el partido del señor Feijóo, se ha presentado por el Partido Popular. Es que a mí me hace muchísima gracia porque yo abro la prensa y empiezo a leer el PP duro, el PP blando, Feijóo para aquí, Casado para allá. Oiga, que no, que es que en el PP no estamos en eso, es que no se enteran. Aquí quien se ha pegado un batacazo monumental es Podemos. ¿Y de qué hablamos en las tertulias? Del señor Feijóo y del señor Casado, pero si estamos a una, hombre, para echar al peor gobierno que ha tenido la democracia de España y en la reconstrucción del centro derecha. Lo que pasa es que a la izquierda, cada vez que las cosas le van mal, empieza a hablar de moderación, que quiere decir ausencia de crítica, porque ellos la moderación no quiere decir hablar con educación, sino no criticar ninguna de sus acciones políticas. Y eso es lo que nos están exigiendo al Partido Popular, que no critiquemos, que vayamos todos a una con ellos en esas comisiones infectas de la reconstrucción de no sé qué guerra que no ha habido. Y ese es el tema que tiene, en lugar de estar hablando, que me parece fundamental, que Podemos ha pegado un batacazo y que ha pasado lo mismo que sucedió en Andalucía, y es que el PSOE no capitaliza la caída de Podemos. Pero esto no son encuestas, esto son elecciones reales, cuando se abren las urnas. Ese es el tema sobre quien ha fracasado aquí, no solo es el señor Pablo Iglesias, es el señor Pedro Sánchez, y sin embargo nos ponemos a hablar que si el PP, la moderación, para aquí, para allá, pero si el PP de verdad, si es que seguimos tan moderados y donde estábamos siempre. Sí, yo, Almudena, dos cosas. Déjame que una vez que hayamos festejado y alegrado por la caída, vamos, por la desaparición de Podemos en Galicia... Pero fiesta grande, Pero fiesta grande, vamos. O sea, aquí no ha ganado Galicia, hemos ganado todos, eso ya te lo digo yo. Bueno, también ha ganado el tío que le vaya a hacer probablemente hibernar la piscina a este señor, ¿no?, del casoplón, porque... probablemente piense mejor. Claro, Dadina también, en fin, sí, ha ganado mucho el matrimonio, desde luego, seguro. Pero, dicho esto, y ya festejado que para mí era un error político que este partido estuviera, pues bueno, poco a poco creo que los ciudadanos se están dando cuenta de, en fin, y es un tema de recorrido, es un tema de que gracias a Dios en el tiempo desaparecerán. Dicho esto, hombre, a mí hay cosas de Feijóo
Evidentemente Pablo Casado se va a meter con el archiduque de Galicia, pues no, porque es que sería pegarse un tiro en el pie derecho o en el izquierdo, me da igual, pero Feijóo puede, ¿Pero por qué se tiene que meter con él? Es que no, si no es meterse con él, hombre, prensa, hay cosas que no me cuadran mucho. ¿O a ti te gusta que los niños españoles no puedan estudiar en español en Galicia? Es que no es cierto. Ah, no es cierto. O sea, probablemente la política lingüística que tiene el señor Feijóo, que todavía me gustaría, ya no, que saliese el logo del PP cuando se presenta, no, que eso me da igual. Que se presente el señor Feijóo, perfecto. Pero es verdad que la política lingüística que tiene hacia el tema de la educación dista mucho que desear. Me gustaría que si yo me fuera a Galicia a estudiar, o a Galicia a vivir, mis hijos pudieran estudiar en español. ¿Y punto. pueden? Eso no se puede. No, hoy en día no. Es cierto, tienes uno, dos o tres, el nivel 1, 2 o 3, tienes que escoger uno de los tres. No, tienes punto, que pelota. aprender gallego, pero no quiere decir ¿cómo que que no tienes? puedas estudiar? Hombre, tienes que aprender gallego, pues ya me dirás. ¿Y por qué tengo en España que aprender gallego si no me da la gana? No, porque deje en Galicia aprender gallego. ¿Pero por qué? Porque ¿Pero por estás en qué? Galicia. Que no estoy en España. Es que igual que tienes que aprender inglés en Madrid. No, pues rebélate contra el inglés. No, tengo que aprender inglés en Madrid. Claro. Pero hombre, si me estás comparando, Almudena, no me compares, Almudena, no me compares el inglés con Galicia. O sea, el inglés con gallego. ¿Realmente me estás comparando aprender inglés con aprender gallego? No, o sea, en eso estamos. Entonces apoyes a CiU, por ejemplo. Que se autodenominan de la nueva política, que es lo más reaccionario que hay. Pero ¿cómo que la nueva política? Que esto es Galicia, es que no se enteran. Sí, Galicia es el feudo de Feijóo, que podía presentarse por el PP o por el PSOE, da igual, no hay ninguna diferencia, no tiene ninguna política, no tiene ninguna, hombre, es más, déjame que termine, Almudena, podría presentarse por el PSOE y seguir haciéndose fotos con sus amigos los narcos en los barcos, podría hacerlo, sí, podría hacerlo, pero vamos, déjame que, no me dejes que termine para que no me escuchen, que me parece bien, pero eso no quita que yo prefiera y creo que cualquier persona sensata, que sus hijos estudien en inglés antes que en gallego. Pero lo que no me puedes obligar es, en este Estado español en el que yo vivo, que mis hijos tengan que aprender gallego per se. Oiga, pues no quiero. Pues no quiero. ¿Por qué inglés per se? Pues no vivas en Galicia. Feijóo es el que ha ganado con mayoría absoluta en Galicia. Último apunte. Solo decir que estoy de acuerdo que es bueno que Podemos haya salido del Parlamento gallego, pero no nos olvidemos que ha caído el populismo, en este caso ha caído el populismo de izquierda, según apunta también las encuestas, el populismo de derecha de Vox también va hacia abajo, pero a mí me preocupa gravemente la subida del BNG y la subida del nacionalismo, y eso es un tema importante que tenemos que tratar en España, porque los resultados de EH Bildu, PNV, BNG, lo tenemos que tratar en este país, porque de educación va la cosa. Y retomaremos justamente ese asunto dentro de un rato, pero ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de esa fracasada gira que Pedro Sánchez está llevando a cabo por Europa para recabar fondos, pero resulta que los socios comunitarios no se fían ni un pelo del gobierno de Sánchez. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya ocupada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el día 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. La cumbre europea de este próximo fin de semana es una cita realmente vital e importante para decidir el futuro y el reparto del Fondo de Reconstrucción, una partida económica con la que cuentan países como España e Italia para superar la grave crisis económica desatada por la pandemia. Pedro Sánchez ha iniciado una gira europea para tratar de convencer a los países llamados frugales, que son los más austeros, de la necesidad de que ayuden a España, pero no lo está teniendo fácil. El lunes, en Holanda, el primer ministro Frank Rutte ya le dejó claro que sin reformas no hay ayudas. Ayer en Alemania, Angela Merkel también puso exigencias sobre la mesa y enfrió la posibilidad de alcanzar un acuerdo rápido. Pedro Sánchez ha viajado hoy a Estocolmo para entrevistarse con el primer ministro de Suecia, país que junto con Alemania, Holanda y Dinamarca son los socios más estrictos que no están dispuestos a dar dinero sin la garantía de que nuestro gobierno vaya a utilizarlo de manera razonable, haciendo recortes, limitando el gasto y con el compromiso de devolverlo al tratarse de créditos y no de subvenciones a fondo perdido. Tenemos comunicación con nuestro analista económico, don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Javier. Bueno, don Roberto, da la impresión de que los socios comunitarios no se fían ni un pelo del gobierno de Pedro Sánchez.
No, por supuesto, no se fían ni un pelo. Y te has dejado en el tintero, pues estaba escuchando a Austria y a Dinamarca. Ya no se ha atrevido a ir. Fíjate que después del fracaso, no estrepitoso, como dicen algunos periódicos, pero sí fracaso de Calviño en el Eurogrupo, y que ella culpa a Iglesias y a Ábalos por haber adelantado. Ella no quería que antes de la votación del Eurogrupo se diera a conocer el tema del ingreso mínimo vital, porque eso le iba a restar posibilidades. Y ellos, a pesar de todo, tiraron para adelante. Y ahora tienes a Sánchez mendigando por esta serie de capitales, y ya le han explicado básicamente el tema. Una cosa que me hace mucha gracia, y es que de esto yo no sé si se dan cuenta o no se da cuenta. El tío va en su Falcon 900, que es un avión realmente muy caro, y claro, va a Holanda a pedirle al señor Rutte que le dé dinero sin condiciones. Que le regale dinero. No que le preste porque podía pensarse que se le preste, no, que le regale dinero y sin condiciones para que haga lo que se le pasa por la mente. Y claro, es que el señor Rutte no tiene un Falcon 900 ni de broma. Y luego después después fue a ver a Merkel, que le dijo más o menos lo mismo. Merkel sí tiene un avión de la Fuerza Aérea, pero que no es de uso exclusivo de ella, no como aquí, que el Falcon es de uso exclusivo de este caballero. Y luego va a Suecia y 3/4 de lo mismo, porque el primer ministro sueco, Löfven, no tiene un Falcon 900 de uso exclusivo ni de broma. Pero bueno, verdaderamente es que no hay por dónde cogerlos. Y luego va el tío y dice, cuando le cuentan esto, dice que hemos hecho reformas muy duras y muy difíciles. Pero ¿cómo puede tener la cara dura? Es que cree que la gente es tonta. ¿Cómo puede tener la cara dura de decir que ha hecho reformas? ¿Pero qué reformas ha hecho este tío? No ha hecho más que despilfarrar dinero. Desde que está en el gobierno ha hecho solo 3 cosas. Gastar, gastar, gastar. Que tampoco es gastar, es despilfarrar, despilfarrar y despilfarrar. Y dice que han hecho unas reformas muy duras. Mira, de todas maneras, esto ya hablamos en otra ocasión de la carta a la Comisión Europea, de la que nos contestó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y nos dijo que lo estaba estudiando un director general, el director general de la Comisión. La Comisión tiene varios directores generales, hay comisarios, pero los directores generales son los que trabajan y los que saben. Bueno, pues que nos iba a contactar Martin Verwey, que es el director general responsable de asuntos económicos y financieros. Y bueno, el otro día hablé con él porque no entendía para nada que se estuvieran despilfarrando 100.000 millones de euros al año con el tema autonómico. Bueno, se lo tuve que explicar, pero es que no daba crédito. Le expliqué primero que solamente las duplicidades entre administraciones públicas suponen un despilfarro de 36.000 millones de euros al año. Eso se lo tuvo que explicar usted, don Roberto, pero piensa una cosa, resulta que el Partido Popular también lo ha explicado, de ahí que Pedro Sánchez acuse al PP de desleal por hacer mala campaña en Europa entre sus socios liberales y conservadores, pero hoy Pedro Sánchez ha estado con el sueco, que es socialdemócrata, es más socialista que él, y también ha dicho que de darle dinero, naranjas de la China, ¿eh? Naranjas de la China, bueno, habrá pensado, dice, hombre, si tienes un Falcon, ¿para qué te voy a dar yo dinero? Claro. Pero ha sido precisamente a Löfven, al que le dijo que han hecho reformas muy duras, dice este tío. Bueno, pues Martin Verwey le expliqué los 36.000 millones. Digo, mira, y si no te fías de nosotros, porque eso es complicado de saber, no tienes más que preguntarle a la AIREF, porque en este caso concreto, por una vez y sin que sirva de precedente, la AIREF ha dicho la verdad y ha dicho algo menos que lo que hemos calculado nosotros, pero dice que las duplicidades entre administraciones públicas suponen 32.000 millones de euros. Esta es una cifra de la AIREF y la AIREF está precisamente para informar a esta gente del tema. Pero luego es que, claro, le he explicado que el País Vasco se lleva 14.000 millones de euros al año.
Le he explicado las razones históricas, que medio las ha entendido, pero no lo comprendía. Dice, pero ¿cómo se puede estar hablando de un tema que es del siglo XIX, que viene del siglo XIX y que se conservan? ¿Cómo es posible que se vendan productos de una región española y los IVAs los ingrese solamente esa región, aunque los vendan en Huelva o en Valladolid? Y bueno, ya cuando le he dicho lo de que, digo, mira, otra de las cosas que debéis tener en cuenta es que en los ayuntamientos españoles, los ayuntamientos de las capitales españolas, todos y cada uno de los concejales tienen coche con chofer. Y en el caso de Madrid hay choferes que tienen bastante antigüedad que cobran 40.000 euros. No se lo podía creer. Y digo, mira usted, señor Berbey, esto sí que es bastante fácil. Ustedes tienen una oficina en Madrid, pues que lo pregunten y que llamen al alcalde y que se lo pregunten. Y digo, y no solamente son estos, porque España, le dije, tiene más coches oficiales que los Estados Unidos. No se lo podía creer. Don Roberto, cuéntenos, ¿cuáles van a ser las condiciones que nos van a poner los socios, nos van a exigir e imponer a cambio de darnos esos préstamos? Pues mira, ciertamente no lo sé, pero tienen que ser cosas muy concretas o reducción de costes muy concretos. Más que reducción de costos, aquí va a ser costos, es decir, gasto que tenga sentido. Pero, por ejemplo, hay gastos que sí se aprobarían, como serían los gastos para incrementar la productividad. Pero porque hay un tema que es un tema muy grave para la Unión Europea, porque está perdiendo posiciones a toda velocidad respecto a China y respecto a Estados Unidos, porque tenemos una productividad muy, muy baja. Entre otras razones, porque tenemos la electricidad más cara de Europa, porque tenemos el gas más caro de Europa, porque tenemos los inputs más caros de Europa. Entonces, por esta razón, y alguna otra, pero sobre todo por esta razón, los inputs son más caros. Claro, es que, por ejemplo, la electricidad vale 3 veces más que en Estados Unidos. Es que el gas vale 4 veces más que en Estados Unidos. Y claro, pues muchísimas empresas, entre ellas Alcoa, se acabarán yendo porque son muy intensivas en energía eléctrica, en el caso de Alcoa, que fabrica aluminio, y necesita mucha electricidad, y entonces no pueden resistir así. Pero mira, otra de las cosas que esto creo que no fue capaz de entenderlo. Le expliqué que había 3.000 empresas públicas que no servían que no servían para nada, que Mariano Rajoy había prometido quitarlas todas y no quitó ninguna, y 20.000 chiringuitos. Lo de los chiringuitos, por más que se lo expliqué, no lo pudo llegar a entender. Le expliqué lo que eran lo de las feminazis y tal. Estos puede que llegara a entenderlos un poquito, pero el resto no entendía cómo podía haber en España 20.000 centros de gasto por razones todas ellas políticas y bueno del tipo de las feminazis. Al margen de que les parezca inaudito lo que usted les contó que está ocurriendo en España, si finalmente deciden enviarnos dinero en forma de préstamo, que no de transferencia a fondo perdido, ¿de qué manera van a garantizar el cumplimiento de las medidas exigidas? Porque no nos olvidemos que hace ya meses que Bruselas anda advirtiendo a España que debe reducir el gasto y controlar el déficit, y aquí han hecho caso omiso constantemente. Bueno, eso precisamente se lo dijo el holandés Rutte. Le dijo precisamente que que tendrían que reducir el gasto porque dice iba a hacer reformas estructurales. Dice, porque claro, es que llevan ustedes un montón de años prometiendo toda una serie de reformas a cambio del dinero que les daba el BCE a interés cero. No es dinero gratis, pero casi. Y dice, y no han hecho ustedes nada. Y eso se ha acabado, señor Sánchez, eso se ha acabado. Y bueno, no lo sé exactamente cómo lo van a hacer, pero no es nada complicado, porque no tienen más que mirar las estructuras. Eso le he explicado a Martin Berbey. Dice, no es nada complicado. Que les cuenten a ustedes. Digo, mire usted, empiece por las cifras del AIREF, empiece por las duplicidades entre administraciones públicas, 30 y tantos mil millones. Y ya está, empiece usted por eso, porque le decía, mira, en España hay 17 comunidades autónomas, todas ellas contrarias a la geografía y a la historia de España. Bien,
esto, lo que tenéis que... ¿Sabe usted, por ejemplo, que hay 17 servicios meteorológicos diferentes? Bueno, no se lo creía. Es que la verdad es para explicarlo así y para que no te crean. Don Roberto Centeno, veremos qué es lo que ocurre el próximo fin de semana en ese Consejo Europeo. Da la impresión de que no habrá acuerdo, pero no creo que haya acuerdo. Tendremos ocasión de comentarlo. Muchísimas gracias, don Roberto, por habernos acompañado en Los Intocables. Vale, gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, ya lo saben, gira europea de Pedro Sánchez, anda visitando a todos los socios europeos para pedirles dinero, no se fían de él, le ponen condiciones que tratarán de establecer que sean de obligado cumplimiento a cambio de que nos puedan dar créditos para la reconstrucción. ¿Iba a haber un acuerdo inminente este próximo fin de semana con el Consejo Europeo? Parece ser que no, porque Angela Merkel ayer ya vino a enfriar un poco, diciendo sí habrá que alcanzar un acuerdo, pero parece que no está cerrado todavía, con lo cual muy probablemente vuelvan a casa después de este Consejo Europeo sin ningún tipo de acuerdo y tengan que celebrar otro este mismo mes de julio. Fran, ¿qué exigencias nos va a poner Europa y de qué manera nos van a dejar dinero? Bueno, vamos a ver, nosotros en este programa, y vamos a distinguir información de opinión, dijimos que lo de Nadia Calviño no iba a salir, información. ¿Y no salió? No salió. Dijimos que nos podrían vetar y no nos iban a dar dinero, y en eso estamos. Y estamos siendo vetados en este momento, pero se levantarán. Como quería España, no va a ser, que es dinero regalado. Sí, transferencias, es decir, a fondo perdido. Exacto. No, serán en todo caso créditos a devolver. Exacto. Eso es lo que parece. Pero además nos exigen, y insisto que esto es información, no es opinión, nos van a exigir, uno, hacer unas reformas estructurales importantes. Dos, en caso de no hacer esas reformas estructurales importantes, ya hay ciertos países, y se lo han hecho saber a determinados eurodiputados y además del PSOE, que el camino de salida de la Unión Europea está ahí, porque España no es una economía rescatable para la Unión Europea. No estamos hablando de Grecia, ¿eh? Y tres... Pero cuando nos exigen esas reformas estructurales, ¿van a ser conscientes de que hay que recortar en el peso de la estructura del Estado, en el gasto político, o la solución de siempre, a bajar las pensiones y a bajar los sueldos a los funcionarios? No, lo que les están planteando, incluso, y me consta que le han dado un gráfico al presidente del gobierno, es cómo es posible que mi país, Irlanda, partiendo desde el mismo punto que partíamos cuando ustedes empezaron con la democracia, tenga tanto PIB y nosotros, España, tenga tanto diferencial de PIB. Ustedes lo que tienen que hacer es una bajada de impuestos que será cuando nosotros le demos el dinero y su economía se empiece a funcionar. Pero eso va en contra de la intención que tiene Pedro Sánchez, absolutamente. Que quiere subirnos los impuestos. Y si no es así, y esto, insisto, también es información, les están proponiendo, hagan ustedes antes de que los intervengamos porque no se puede rescatar, hagan ustedes unas elecciones anticipadas, porque ustedes están técnicamente quebrados. Y esto me lo confirman eurodiputados y gente de mucho peso del Partido Socialista. A partir de aquí, los análisis que queráis. Yo, desde luego, lo que tengo muy claro es que no van a consentir regalarnos dinero. No lo van a consentir, porque saben que la industria política, y además le tienen mucho miedo a Podemos, muchísimo miedo a Podemos, es regalar dinero para que ese dinero a saber dónde va y con quién va. Lo tienen clarísimo, pero clarísimo es clarísimo, ¿eh? Y si hay que poner encima de la mesa una parte que también, y esto es información, la solución griega, es decir, suministro, a ellos le costó Varoufakis, a usted, a lo mejor a Pedro Sánchez le pone la tesitura de decir, a usted le tiene que costar su vicepresidente. Cristiano. Yo he estado, la verdad, en varias ocasiones en el Parlamento Europeo y he estado en concreto comiendo con el señor Rutte hasta en 3 ocasiones. Y en Europa valoran la capacidad de hacer política de los dirigentes, la capacidad de llegar a acuerdos, la capacidad de actuar de forma responsable. Y el señor Sánchez está yendo de ruta y a visitar diferentes líderes europeos sin haber conseguido un gran acuerdo nacional, sin haber sacado adelante unos presupuestos generales del Estado, sin tener un plan económico que vender para explicar cómo España va a salir adelante y habiendo efectuado un nivel de gasto importante, dadas las medidas que se han puesto en marcha en relación al COVID, sin tener financiación asegurada porque el plan de reconstrucción todavía no está votado. Entonces, la tarjeta de presentación del señor Sánchez ante los líderes europeos es de una persona que no sabe hacer política, es una persona
que es la antipolítica, porque no quiere llegar a acuerdos. Tiende la mano, pero es solo una escenografía, porque luego no hay una voluntad real de querer conseguir poner adelante unas medidas por el interés general de los ciudadanos. Y eso en Europa se penaliza, porque Europa es el consenso, Europa es el debate para buscar los mejores acuerdos para el interés de todos los europeos. Pero una persona que viene ya de un 2019 donde dobló el objetivo de déficit que se nos pedía, o sea, se lo saltó y llegó al 3% de déficit cuando creo que nos pedían 1,5% del PIB, y Pedro Sánchez nos viene con esa tarjeta de presentación, y en 2019 no teníamos COVID, teníamos al gobierno de Sánchez e Iglesias gastando de forma irresponsable. Entonces, fíjate que aquí lo que se les va a pedir es seriedad. El equipo de Calviño sabe quién no le ha votado, y no entienden, y esto aviso para navegantes, no entienden un gobierno, por ejemplo, como el alemán, que ha logrado pactar el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los que mandan en Europa, o sea, los dos grandes bloques de partidos transnacionales, no entienden cómo en España, con la que está cayendo, no se ha pactado entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Yo creo que es Rute, que es inexplicable. Rute lo dijo muy claro, porque Rute, ¿qué mensaje le traslada a Sánchez cuando le visita? Arregle usted primero sus problemas internos. Es que se lo dice así literalmente. Y luego ahora la visita a Suecia ha tenido su gracia, porque en la rueda de prensa conjunta con Löfven, que es el presidente socialdemócrata sueco, una periodista local le pregunta a Pedro Sánchez: oiga, ¿por qué Suecia y la Unión Europea tienen que darle a ustedes dinero gratis? ¿Por qué no quieren créditos? Y sale Pedro Sánchez y dice que es que nuestro europeísmo es incuestionable. Parecía un concurso de Miss en lugar de un político. Es decir, yo coincido absolutamente con el análisis que ha hecho Cristiano, pero fijaos, yo creo que este problema que estamos viviendo hoy se ha agravado debido a la pandemia del COVID, pero estaríamos exactamente en la misma situación. Antes del COVID ya hablábamos aquí que posiblemente acabemos con elecciones a finales del año que viene. ¿Por qué? Porque el señor Sánchez no puede llevar a cabo los planes que Podemos le está poniendo sobre la mesa y sus socios nacionalistas. Es completamente imposible. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que Podemos acabará rompiendo con el Partido Socialista. Además, Podemos es una fuerza antieuropeísta. Es que no debemos perder esto de vista, que tanto Vox como Podemos en eso comparten el euroescepticismo y que son antieuropeístas, y por tanto van a aprovechar, dejar colgado al señor Sánchez y decir que el señor Sánchez se ha vendido al capital, bla, 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 y van a forzar una convocatoria electoral. Yo creo que es el futuro que tiene Sánchez ante la mesa. Y encima las elecciones autonómicas que hemos visto ayer, es que todo se le está complicando. A Sánchez todo se le está complicando. Redondo parece que ha perdido su magia. Pero solo una cosa, Almudena creo que tiene razón, porque el debate en nuestro país era antes del COVID, cómo íbamos a poder pagar las pensiones el día de mañana, cómo vamos a mantener el sistema de pensiones. Pues bien, ya sin haber solucionado ese debate, tenemos cómo vamos a mantener el sistema de pensiones, cómo vamos a pagar el paro y cómo vamos a pagar el ingreso mínimo vital. Es decir, hemos ido sumando cosas que tenemos que pagar a los españoles sin tener solucionado el primer problema que teníamos sobre la mesa, que eran las pensiones. Es que apelamos siempre a las reformas estructurales y luego esas reformas se quedan en un cajón. Teníamos una crisis económica tremenda en 2008 y durante todos esos años, ¿dónde están esas reformas que cambiaban el modelo productivo de España para ser más competitivo? Al final hemos tenido que recurrir al ladrillo y al turismo, que es una fórmula que se nos da bien para salvar nuestra economía, pero yo creo que tenemos que ser más ambiciosos como españoles y querer ser punteros en industria y querer ser competitivos a nivel mundial en otros sectores. Pues esas reformas estructurales los españoles siguen esperando que salgan del cajón y que se hagan realidad, y solo se van a conseguir con ambición política de querer cambiar las cosas, mirando la España que queremos construir dentro de 10 años y no pensando en las elecciones que tenemos la semana que viene, el mes que viene o el año que viene, porque si trazamos un camino a largo plazo pensando en lo que queremos construir, pondremos las medidas en marcha, pero estamos viendo un cortoplacismo espectacular en la política, y Pedro Sánchez es una persona que vive al día pensando cómo va a conseguir seguir en la Moncloa al día siguiente. Entonces, no tiene una visión de futuro de país, no tiene un plan de país, lo único que quiere es intentar mantenerse, y ahora mismo para mantenerse Europa tiene que pagar la factura de todo lo que ha estado haciendo durante el COVID porque no ha sabido trazar un plan económico. Esa es la realidad. A ver, yo creo que Pedro Sánchez se equivoca y no ha calculado bien que Europa no es España. Él pensaba, bueno, esto pido dinero y si no hay mecanismos suficientes en la Unión Europea que me den y que le den a la máquina de los papeles de generar dinero. Y claro, en Europa se ha equivocado,
porque en Europa la tendencia ahora mismo, después de lo del COVID, de todos los países, es el control impositivo. Es decir, no voy a sacrifico emitiendo deuda, pero no subiéndole los impuestos a la gente. Es decir, nos lo vamos a comer los gobiernos. Y esto, que es una cosa de sensatez, la máxima expresión de todo ello probablemente sea el irlandés, que además ha ganado. Es decir, un ejemplo de impuestos bajos y país con una renta per cápita importante, muchísimo mayor que la de España. Yo no digo que ese sea el modelo, una dura crisis. Yo no digo que sea modelo, pero el bofetón ha sido, pero en toda la cara, o sea, ha sido el modelo de impuestos bajos contra el modelo español, que es el del neocomunismo. Bueno, pero pues se acabó. Luego, dos cosas. Europa, yo cuando dices somos europeístas o no lo somos, que lo dices, yo no creo en la Europa, en esta Europa tal y como está. No, y de hecho sus debates tienen ahora mismo en Europa precisamente porque no puede ser que 700 políticos tengan influencia sobre nosotros, de los cuales de los 300, solo nosotros representamos 70, creo que son, o algo así, corregidme si me equivoco en el número. Eso es una debilidad que hace que los estados y que las personas crean muy poco en Europa, porque cuando Europa se ha necesitado, los políticos nuestros solo se pegan. Decías tú, oye, es que el modelo de pensiones, de la renta mínima, de tal... Es que en Europa hay algunos que ya le han dicho a Pedro Sánchez, señor Sánchez, si usted quiere defender esto, empiece a hablar de presupuestos en base cero. ¿Las pensiones se pueden salvar? Claro que se pueden salvar, si es que no tenemos que correr ningún... Nadie tiene que correr riesgos con su pensión. Empiece a cambiar su forma de hacer política. ¿Qué pasa? Que eso va directamente, es un tortazo directo contra la industria política. Y por último, que tú has dicho, Cristiano, lo siento, yo creo que el turismo es una gran industria española y debemos de fomentarla todavía más, porque... Yo es que esto lo escucha más gente, dice, es que el turismo no es el ladrillo, ojo, es que el turismo, las pandemias, ha habido una, en España tenemos gente formada, gente personal, un camarero de un sitio de turista te habla 3 idiomas, eso no existe en cualquier sitio del mundo, la calidad de nuestros hoteles no existe en ningún sitio del mundo. El sol que tenemos aquí y cómo es España, eso es tener el mejor I+D+I del mundo. Que haya que potenciar otras industrias, totalmente de acuerdo. O sea, el turismo totalmente bien, mantengamos lo que funciona, pero mejoremos otros sectores. Pero la industria de turismo en España es brutal, la mayor del mundo. Gracias a Dios que es brutal, porque si no ya me contarás de qué viviría este país. Lo que digo es que si algo hacemos bien, que es el turismo, sigamos haciéndolo, pero tenemos que impulsar otros sectores para ser más competitivos, tenemos que hacer una reforma energética para facilitar a nuestras empresas el coste. Entonces, al final, hay mucho que hacer. Tenemos un mercado laboral que necesitamos simplificar, tenemos mucha burocracia autonómica, tenemos muchas medidas que poner encima de la mesa para mejorar nuestra economía, pero ¿quién está trabajando y el para gasto esto? No es, perdonadme, el gasto no es que el presidente vaya en un avión, yo creo que mi presidente debe ir bien representado a todos los países del mundo donde vaya, exactamente igual que van los demás. Totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero fijaos, es que habláis la reforma laboral, pero si se la quieren cargar, si las pocas reformas que se hicieron se las quieren cargar. Una de las exigencias que les van a poner es que no la toquen. Por una vez, una buena idea que tiene el PSOE, que yo creo que se la debió copiar al Partido Popular, es lo que yo pienso, es la mochila austríaca para las pensiones. Condición de Podemos, eso se lo ha comprado a los de Ciudadanos, es decir, ¿no? Ah, bueno, que sois lo mismo, vale. UPyD también lo defendía. En fin, no voy a contestar a esas cosas. Os habéis presentado. Pero yo quería decir no os quedéis en la espuma, exacto. Fíjate que una buena idea que tiene el Partido Socialista, de casualidad o porque se ha equivocado, y resulta que eso ya está en el cajón. La mochila austríaca, que era la solución a las pensiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este gobierno? Si es que al final lo que va a suceder es que políticamente a Podemos le va a interesar la ruptura con el PSOE, le va a interesar la ruptura con el PSOE para acusarlos de haberse vendido al capital, al IBEX, ya sabemos cómo habla Podemos en esa terminología. ¿Estáis de acuerdo que Podemos es cuanto peor mejor? Y forzar elecciones. Pero eso va a ocurrir en Podemos, pero no va a capitalizar votos, es decir, Podemos ha entrado en el gobierno, ya no llega a un determinado electorado, porque forma parte de la casta que ellos han vendido siempre, luego han hecho una purga interna espectacular, no tiene alternativa Pablo Iglesias dentro de Podemos, ahora habla mucho de que discute con la ministra de Trabajo, pero en realidad Podemos ha desaparecido. Entonces, cuando salga del gobierno y pretenda conseguir votos socialistas,
Pedro Sánchez tendrá todas las de ganar. Si una fuerza autoritaria que tenía en sus manos el limitarnos los derechos y libertades con la excusa del estado de alarma, que ha impuesto un autoritarismo, un giro autoritario brutal, que está haciendo campañas contra periodistas, todo lo que estamos viendo, y ahí están los resultados de las urnas. Es decir, Podemos está acabado. Ahí están los resultados de las urnas y veremos el resultado de ese Consejo Europeo del fin de semana en Bruselas, que no tiene pinta de que vaya a acabar con acuerdo, con lo cual tendrán que seguir negociando. Y todo esto a raíz de la pandemia. La verdad de la pandemia, ¿quién ha sido y por qué? ¿Es que ha sido alguien? ¿Y además tenía algún motivo? Cristina Martín nos lo cuenta ahora mismo, tras una pequeña pausa. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.